Hola, buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Bienvenido más a un estudio de varones. Y es general ahorita. Decimos varones porque así los martes lo teníamos acostumbrado, pero ahorita es general para todos. Vamos a ver la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 6, capítulo 60 al 71. Pero primero que nada, pues yo quisiera que oráramos antes de empezar. Me imagino que ya tienes lista tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, tu lápiz, tu pluma, para poder escribir las cosas que lleguen a tu corazón o a tu vida. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de poder exponer tu palabra. Y queremos, Señor, que una esencia tuya, de tu Espíritu Santo, sea fluyendo, Señor, sobre cada corazón, sobre cada oyente, sobre mí, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor. Te necesito que seas tú el principal invitado especial en esta tarde noche, Señor Jesucristo. En tus preciosas manos, Señor, ponemos este tiempo, Señor, creyendo que tú vas a estar, Señor, respaldando mis labios, mi corazón, Señor, y que la escritura pueda penetrar hasta lo más profundo del corazón. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vamos a leer el versículo 60, por favor, donde dice: al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho, Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Fíjate bien lo que dice el primer versículo. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Para poder ver el contexto de esto, con anterioridad, ahí en el pasaje atrás, Jesús está hablando con los judíos y con los discípulos, diciéndole que Él era el pan de vida, que el que comiera de Él iba a tener vida eterna. Él decía que yo soy el pan del cielo que descendió del cielo, y eso para ellos los enfurecía al saber que ellos sabían, que ellos veían que Jesús era hijo de José y de María, y decían: ¿cómo acaso no es este acaso José el, el hijo del carpintero? Y él nos dice que él es el hijo de Dios. Sí. Y esto Jesús le predicaba ahí en las sinagogas, ahí en el Capernaum. Y la gente, pues, era dura la palabra, según lo que decía aquí el pasaje. Pero dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto se refiere a que es difícil nomás de entender para ellos, porque sin duda, en un sentido amplio de los discípulos y de todo el pueblo judío, las palabras de Jesús de cierta manera se le hacían misteriosas o como algo falso para ellos. Y, pero fueron las partes que ellos nomás entendieron, no vieron más allá
de lo que Jesús les quería decir. Y en verdad no es de extrañarse que los discípulos consideraban duro esta palabra, al decirle que dura es esta palabra. Y Jesús a lo que les responde en el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Jesús entendió la ofensa que muchos de sus oyentes tomaron de sus enseñanzas. Sin embargo, él no cambió su enseñanza, ni sintió que fue su culpa. Jesús no predicaba, hermano, hermana, solo para complacer la audiencia. Si esa hubiera sido su preocupación, inmediatamente él se hubiera retractado de lo que había dicho. Pero al ver que su audiencia se había ofendido, Jesús los desafió y los confrontó aún más. Y los eventos de este capítulo, hermano, hermana, han dejado muy en claro que seguir a Jesús significa algo muy diferente de lo que ellos habían pensado. La probabilidad de que ellos estaban interesados nomás en el reino mesiánico, al igual que la expectativa de ellos, de lo que ellos creían o de lo que ellos pensaban, nada más. Y pues tiene que haber en cada uno de nosotros un corazón sencillo para poder entender y ver lo espiritual. Por ejemplo, cuando dice Juan 3 a Nicodemo, le dice lo terrenal y luego le dice, y se asusta, ¿qué tal si te dijera lo espiritual? Dice, pues nunca lo iba a entender, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Sí, si vieres al Hijo del Hombre. Jesús básicamente dijo que si todo esto lo había ofendido, que pensaran cuando ellos lo vieran en su gloria y tengan que responder ante un juicio. Y Jesús, me imagino que así le ha dicho, antes de que se ofendan más, ahora prefiero decírselos ahorita, para cuando ya estén en el día del juicio. Sí, es muy importante esto. Y nuestro pastor Carlos siempre nos dice, es de mi deber decírtelo, ¿verdad? El domingo antepasado, la palabra fue dura. Pero déjame decirte que si la palabra es dura para nuestra vida es porque algún pecado hay en nosotros que no lo queremos aceptar. Así lo puedo tomar yo. De modo de que es importante que el que predique la palabra hable lo que dice la palabra y el Señor mismo confronta al corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ver el versículo 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Esto podría ser la idea principal de todo el discurso de Jesús. Continuamente los llama a ellos y a nosotros a poner siempre nuestra esperanza en nuestro corazón y nuestro enfoque en las realidades espirituales y no en las cosas materiales. ¿Por qué te digo esto? Porque en verdad el Espíritu es el que imparte vida, mi amigo, hermano y amiga y hermana. Y no es tan solo el proceso nomás de comer físicamente. ¿Por qué? Comemos, claro, es muy importante para la vida, pero déjame decirte que lo más importante es lo espiritual, para cuando lleguen las circunstancias, tú te sientas fortalecido en el Señor. En Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder embestir los dardos del enemigo o las cosas que quieran llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a ver el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Como Jesús es Dios, tenía la prerrogativa divina de conocer el corazón de cada uno de nosotros y del hombre. Y sin embargo, es totalmente posible que Jesús supiera esto simplemente como un hombre sometido al Padre
y dotado por el Espíritu Santo. Nunca fue engañado por una fe falsa, ni por aquel que lo había de entregar. Si sabía, más adelante vamos a ver quién era el que lo iba a entregar. Y también, hermano, hermana, Jesús no puede ser burlado. Cada acción que no agrade a Dios es como si lo volviéramos a entregar. Cada acción que hacemos es como si lo volviéramos a entregar. Vamos a ver el 65, el 6 del 65. Dice, y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado al Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a ver. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Jesús reprendió sus motivos materiales y terrenales para seguirlo. Si no lo buscaban en el Espíritu, en vez de buscarlo por comida y un reino, entonces realmente no habían venido a Él. Así Jesús, en efecto, desalentó toda motivación de cada uno de ellos, porque si tú has leído y has visto, a Él lo querían hacer rey. A Él lo querían lo agarrar como un libertador. Sí. Y muchos lo buscaban por su comida, les dijo en el pasaje anterior, ahí mismo del capítulo. Ustedes me buscan nada más por la comida, ¿sí? Y no por lo espiritual. Muchos dejaron de hacerlo, también fueron desalentados y quizá confundidos por la controversia que hubo de hablarles así de fuerte al pueblo, ¿sí? Desde entonces, también podría significar esto, por ejemplo, tiene un sentido que no fue solamente la cronología lo que cambió la actitud de los discípulos. Cuando se fueron tantos, pareció como si los enemigos de Jesús hubieran ganado, hermano. ¿Sí? Los judíos en apariencia se habían llevado el día, según ellos, pues. ¿Sí? Y Jesús se queda solo con los 12 discípulos, cuando dice el versículo 65, cuando dice que no fuera dado del Padre, perdón. ¿Sí? Es importante hacer lo que Jesús hizo y no alentar a otros a seguir a Jesús nada más por motivos temporales o materiales, promoviendo a Jesús, simplemente como algo que agregar para tener una vida mejor. Y sí la da. Claro, cuando tú te conviertes a Cristo, buscas el reino de Dios y su justicia y todo llega por añadiduría. Pero tiene que haber eso en tu mente y en mi mente de poder saber que Cristo es el que nos sustenta todo. Nada más. Pero ese no es un motivo como para llegar con nuestra mente a querer buscarlo de esa manera. ¿Sí? Y los que vienen Y de los que vienen de esa manera, puede ser revelado que en realidad nunca fueron dados del Padre a seguir a Jesús. Si tú traes en tu mente eso, de ir y ver, porque ahí está la bendición, pues erróneamente estamos equivocados. Vamos a ver ahí, porque Jesús es la vida, porque Jesús es el Espíritu Santo de Dios mismo, que nos regala ese regalo divino para poder saber quién es, que necesitamos de Él para poder saber. Por eso dije, le puse nacidos para una eternidad. Por eso le puse al pasaje, al título de esta predicación. ¿Sí? Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él.
¿Por qué crees tú que volvieron atrás? ¿Por la palabra o por lo que los había dicho? De que lo buscaban solamente por la comida y no lo buscaban por la necesidad de Él en sus vidas. Y déjame decirte, hermano, hermana, que cuando hay un corazón sensible hacia Dios, Él empieza a transformarlo y empieza a renovarlo y se empiezan a ver los frutos hacia afuera. Lo hace por dentro, se ve hacia afuera, que verdaderamente refleje tu vida, que buscas a Dios con un corazón y sensible, como decía Pastor el domingo, Pastor Joel, que un corazón sencillo para poder llevarnos a la vida eterna, nada más. Vamos a ver el versículo que sigue, el 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué escena, verdad? Escena de Jesús, viendo la intención de ellos. Decenas de aspirantes y seguidores de Jesús lo dejaron, huyeron. Y él le pregunta también a los 12 que si también se quisieran ir. Y él examinó cada uno de los pensamientos y los corazones de ellos. Sí, y las personas empezaron a irse. Sí. Y Jesús hace una pregunta que asumía a una respuesta, se podría decir, negativa. Cuando Pedro les contesta y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Hablando Simón Pedro de una, pues más bien hablaba por todos, porque nadie habló más que él en ese momento. Y hacía una declaración de fe, decía, y él reconoció a Jesús como Señor. Y él reconoció a Jesús como la alternativa preferida a pesar de las dificultades que había ahí ahorita en ese momento. Y él reconoció el valor de las cosas espirituales más que los deseos materiales y terrenales de los que se fueron, abandonaron. Y más que nada reconoció a Cristo como Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sí, hermano, los discípulos son un ejemplo de disposición de servir, de seguir, incluso cuando no lo entendían todavía del todo. Y yo te hago una pregunta: ¿hemos estado reconociendo en nuestro caminar a Jesús? Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos si verdaderamente nuestro corazón arde al momento de ir a buscar a Cristo, al momento de abrir la palabra de Dios, al momento de escuchar su palabra, al momento de recibir lo espiritual en nuestras vidas. Solamente tú sabes y yo sé cómo sentimos lo espiritual adentro de nuestras vidas. Vamos a ver en los versículos 70 y 71, los últimos. Jesús le respondió: ¿no los he escogido yo a vosotros, los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús en realidad escogió a los 12. Si tú ves el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, Jesús ya va llamándolos a cada uno de ellos. ¿Sí? Pero dice que, sin embargo, de entre uno de los de ellos era el diablo.
y era el que lo iba a entregar. Así dice la palabra de Dios. Y pues también puede ser calumniador, puede ser difamador, falso, acusador, sí, adversario. También puede ser nuestra misma carne, el deseo, el dinero, las cosas materiales con las cuales a veces podemos traicionar a Jesús. Sí, aunque ellos traicionaron al Señor y al Evangelio con sus palabras y sus acciones al momento de huir y dejarlos solos. Sí, aunque muchos se alejen y algunos incluso traicionan a Jesús, no deben de cambiar la fe o el andar de un verdadero seguidor de Jesucristo. Déjame decirte que a veces incluso puede que en la misma iglesia estén los Judas. Me puedo incluir también yo, porque no soy nada perfecto. Pero déjame decirte que verdaderamente cuando hay un arrepentimiento y buscas a Cristo y tus acciones respaldan lo que dices ser, entonces tú vas a ver y Dios va a ver tu verdadera fe en tu corazón y ver los motivos por los cuales estás ahí en la iglesia, buscando de Cristo, llenándote de tu palabra, transformándote tu vida, cambiando de pensamientos. Y eso solamente Dios lo puede ver. Pero tus acciones deben de reflejar lo que hay en tu vida. Dios te bendiga. Vamos a concluir. Y la conclusión es esta: la sencilla y espiritual devoción demuestra nuestra identidad en Cristo Jesús. Dios te bendiga, que pases muy buenas noches y nos estamos viendo después. Bendiciones para todos.